la geografía cultural actual. Ya les había dicho que es importante cuando pienso en la geografía cultural pensar en el concepto de interculturalidad, pensar en el reconocimiento del otro, el reconocimiento de las diferencias en las regiones o en los espacios, el reconocimiento de la desigualdad social, ¿sí? Estos son elementos claves para pensar la geografía cultural. En esto también, fíjense cómo los estudios etnográficos tienen un gran poder sobre la explicación en la geografía cultural, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer estudios dentro de la geografía cultural posmoderna, estudios sobre minorías étnicas, ¿sí? Clases sociales desfavorecidas. ¿Se acuerdan de nosotros, si hago un paralelismo con lo que estudiaba, por ejemplo, o lo que sigue estudiando las teorías críticas o radicales? ¿Se acuerdan que decíamos que empezó a estudiar problemáticas sociales muy fuertes como la discriminación, ¿sí? La desocupación? Bueno, ahora, vista desde el punto de vista global, ¿sí? Cuando nosotros hablamos desde la geografía cultural, estamos diciendo que vamos a hacer una diferenciación básicamente regional o de los microespacios. Ahora después vamos a ver qué es esto de los microespacios, ¿sí? Pero entonces empiezan a aparecer trabajos desde las minorías étnicas, clases sociales desfavorecidas, la marginación laboral o la desocupación, ¿sí? Las nuevas formas de racismo o discriminación, las respuestas juveniles, ¿sí? A diferentes problemáticas sociales, la violencia, un concepto que por ahí para nosotros todavía como geógrafos nos cuesta bastante explicar, es el concepto de tribus urbanas, ¿sí? Cómo van cambiando las tribus urbanas a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Fíjense que se había reflejado en el video anterior, ¿no? Es decir, las últimas tribus urbanas, de alguna manera, como es estudiado por la geografía cultural. Los efectos en los espacios de las migraciones recientes, y algo que está en boga, digamos por así decirlo, es el desarrollo local, ¿sí? Explicar el desarrollo local a partir de la geografía cultural. También explica las culturas o los grupos marginales, ¿sí? Fíjense que esto también tiene una relación con la historia, ¿no? Con la historiografía. Piensen que la historia también ha cambiado, ¿sí? sus líneas teóricas importantes, y hoy hablamos de una historia, de una historiografía que hace hincapié en la vida cotidiana, ¿sí? Explicar la historia a través del concepto de vida cotidiana y explicar la historia a partir de aquellos invisibilizados en la historia. Como pues si yo hablo de historia puede ser los esclavos, puede ser la mujer a lo largo del tiempo, ¿sí? Si esto lo transito hacia la geografía, lo que va a pasar es también la geografía intenta explicar las características de esos grupos marginales, ¿sí? ¿Voy muy rápido, chicos? También la geografía estudia, o sea, estoy hablando que lo podemos estudiar desde el conocimiento científico geográfico, desde la investigación que nosotros podemos hacer, y también lo podemos llevar a la enseñanza, ¿sí? Ahora después vamos cómo llevamos a la enseñanza, ¿sí? También otro de los elementos que estudia la geografía cultural es la nueva forma de circulación de la cultura, ¿sí? Internet y la calle, por ejemplo. Es una temática para el geógrafo importante. Esto no quiere decir que no sea difícil para nosotros como geógrafo pensarlo, porque en realidad, y más por ahí la profesora Vero, la profesora Lurache y yo, hemos recibido otro tipo de geografía, ¿sí? Los cambios que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestra historia como docente tienen que ver con nuestra propia adaptación a los cambios que han habido en la geografía, ¿sí? Entonces, pensar en que una receta de cocina implica explicar geografía, a nosotros mismos como docentes nos desajusta, ¿sí? Por el hecho que no tenemos esa preparación desde la geografía cultural. Entonces empiezan a aparecer un montón de temáticas que desde nuestra propia visión o de nuestra propia formación es muy difícil pensarlo como conocimiento geográfico y también pensarlo en transponerlo al aula, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es esto de ver cómo, digamos, primero estudiar, digamos, para un geógrafo es importante siempre todo lo que explicamos enmarcarlo en la teoría, ¿sí? Es decir, todo lo que yo explique desde la geografía, ¿a qué teoría estoy escribiendo? Ideológicamente, ¿desde dónde me voy a parar?
¿sí? Para poder pensar la clase, para poder pensar la bibliografía que le voy a dar a un alumno, ¿sí? Y para poder pensar desde dónde me paro para poder explicar. Entonces, esto de la geografía cultural es una de las líneas teóricas importantes, ¿sí? Que marca el diseño, los diseños curriculares de secundaria y que de alguna manera son esas líneas que nosotros vamos a tener que transitar cuando vayamos al aula a dar clase. También, y esto creo que se los dije, es ninguno somos netamente geógrafos culturales, netamente geógrafos humanistas o netamente geógrafos desde la teoría escrita. ¿Sí? Ninguno, porque en realidad cuando uno da clase empiezan a aparecer un montón de conceptos que cada uno de esos conceptos responden a diferentes teorías o diferentes líneas teóricas. ¿Sí? Entonces lo importante es ver, saber teóricamente desde dónde me estoy parando. Y seguramente va a haber una relación entre estas tres teorías. ¿Sí? Esto creo que es importante tenerlo en cuenta como geógrafo, ¿no? El marco teórico es lo que a mí me determina en el cómo me voy a parar. Chicas, claro, exacto. En cómo me voy a parar, ¿sí? Cómo me voy a parar y cómo voy a enseñar. Digamos, ustedes, la mayoría saben, chicos, pasen. Pónganse atrás mío, no importa, donde ustedes quieran. Acá hay dos sillas, chicas, si quieren. Retrasar todo, entonces se decidió empezarlo antes acá. A mí me pareció, en un primer momento dije que no, pero porque había muchos de ustedes de geografía que estaban sentados ahí, ¿cómo le avisaba, ¿no?, a ustedes que en realidad lo íbamos a cambiar? Pero por otro lado, después pensé que no, está bueno porque me puedo explayar un poquito más y, digamos, y podemos pensar entre todos, ¿sí? A ver, ustedes piensen que yo, profesora Patricia Damini, no soy especialista en geografía cultural. Simplemente lo que estoy haciendo es diciendo cuáles son esas bases teóricas que me van a servir a mí para poder pensar de alguna manera alguna actividad, un plan de clase, una propuesta didáctica, una situación de enseñanza en el aula. ¿Sí? Aparte, Patricia, es una posición muy nueva, claro, que recién los nuevos diseños curriculares están tomando en cuenta y tienen como una mezcla de lo crítico, de la geografía exacto, crítica y la geografía cultural. Exacto. Entonces es muy difícil encontrar un geógrafo puro. No, es que no va a haber un geógrafo puro en realidad, ¿no? No hay. En este momento Claro. Hay otras líneas que tienen que ver con las líneas por ejemplo, dentro de la investigación están las líneas del paisaje, ¿no?, del estudio de los paisajes. O sea, hay un montón de líneas teóricas dentro de la geografía. Lo que ustedes tienen que entender es que lo que cambió es esa estructura del paradigma tal cual la planteaba Kuhn, ¿no? Es decir, que la ciencia tenía que responder a esta lógica, ¿no?, desde lo metodológico, desde lo teórico tenía que responder a esta lógica. Si no respondía a esa lógica, cualquier otro trabajo hecho de geografía no entraba dentro de esa lógica, entonces no era considerado científico, ¿sí? Entonces lo que ahora hay es una apertura, ¿sí?, una relación entre varias líneas teóricas que dentro de cualquiera nosotros podemos trabajar, desde lo científico, o sea, desde la investigación o desde la enseñanza, ¿sí? Entonces fíjense, los que analizaron el diseño curricular van a ver que ninguna de las situaciones de enseñanza que aparecen en el diseño curricular o los contenidos que aparecen en el diseño curricular son netamente de cada una de las líneas teóricas, sino que hay una mezcla, ¿sí? Bien, estoy viendo sin anteojos, no lo puedo ver. Claro, pues la letra es muy grande, por eso. Otro de los conceptos por ahí importantes, ¿no?, esto de internet en la calle, ¿cómo lo...? ¿No? A ver, siempre por ahí hablábamos con ustedes en segundo, por ahí en tercero, esto de... si a mí me ponen en el medio de un shopping y me decís, estudiar la geografía cultural del shopping, y yo, no sé, me llevo unos cuantos de ustedes a ver qué vemos, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, esto de pensar en los microespacios, en lugares de encierro, por ejemplo, la geografía cultural estudia lugares de encierro, por ejemplo, en la cárcel, ¿sí? Las instituciones educativas, los shopping, o sea, cómo intervienen
o qué efectos culturales generan, ¿sí?, los shopping digamos, en determinadas áreas o lugares. Entonces, estas temáticas todavía a nosotros nos cuesta pensarlas, ¿sí?, desde la geografía. Otros temas aparecen las políticas culturales en la ciudad, los cambios espaciales, ¿sí?, en las nuevas relaciones internacionales y laborales a causa de los flujos económicos y culturales, las políticas migratorias, ¿sí?, las implicaciones culturales de las políticas migratorias. Por ejemplo, ahora en cuarto nosotros estamos viendo en el espacio que vemos Europa, estamos viendo cómo intervienen las migraciones africanas, ¿sí?, en Europa, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la inserción laboral, digamos, en Europa de los africanos, ¿no? Entonces ahí uno empieza a ver estas características culturales diferentes de los africanos y de los europeos, cómo de alguna manera se relacionan, ¿no?, y generando, de cierta forma, una nueva cultura, ¿sí? La introducción de migraciones juveniles en las escuelas europeas, por ejemplo, de africanos, Claro. cómo cambia la cultura de la escuela, ¿no es cierto? Exacto. Eso, el respetar al otro, todas esas cuestiones que tienen que ver con la percepción y la sensibilidad de la gente. Sí, con las subjetividades de cada uno. Bueno, esto un poco lo escribí así, yo ya se los dije, ¿sí? La idea era un poco solamente explicar la geografía cultural, porque si no me gusta toda la mañana. Esto es sacado textualmente del diseño de cuarto, digamos, esta diapositiva es sacada textualmente, por ahí le saqué alguna palabra, pero del diseño de cuarto, en la cual explica, ¿sí?, las diferentes teorías, ¿sí?, las teorías radicales, las teorías humanistas y las teorías culturales o postmodernas, va explicando más o menos a qué le ponen interés, ¿no?, digamos. O sea, cuando hicieron los diseños curriculares, tomaron estas 3 líneas teóricas, ¿sí?, entonces ahora vamos a pensar un poco desde la enseñanza, ¿sí? Tomaron estas 3 líneas teóricas y de alguna manera son las bases de los diseños curriculares de la escuela secundaria. Básicamente de la geografía cultural que, digamos, rescató el diseño curricular. Por un lado, el interés de la geografía cultural por los microespacios, ¿sí?, como decíamos recién. Ahí ya se me había adelantado, ¿no?, las instituciones como las escuelas, los lugares de encierro, ¿sí?, y todos lugares que tengan grandes diferencias culturales. Entonces ahí aparece otro elemento a estudiar. Su preocupación por lo local, ¿sí?, los estudios netamente locales. A ver, acá vamos a hacer una diferencia, que es una de las problemáticas que por ahí nosotros vemos como docente o como capacitador. Tradicionalmente la geografía, ¿cómo hacía para, digamos, hacer un estudio local? Lo que hacía era bajaba la escala, ¿sí? En vez de explicar, no sé, las relaciones económicas a nivel mundial o explicar, no sé, las problemáticas ambientales a nivel mundial, ¿qué hacía? Bajaba la escala y trabajaba con la contaminación en el riachuelo. Eso era, de alguna manera, trabajar con un estudio local, ¿sí? Pero simplemente lo que hice, bajé la escala de análisis. O sea, fui de lo general a lo particular. Ahora, pensándolo desde la geografía cultural, lo que yo tengo que hacer no es una bajada de escala netamente, ¿sí?, sino que tengo que pensar en qué otros elementos, digamos, me pueden ayudar para explicar esas diferencias culturales. Entonces ahí aparece un concepto, que es el concepto de estudio de caso, ¿sí?, que ustedes lo trabajan o lo van a trabajar como docentes en la escuela. O sea, ¿cómo puedo enseñar geografía yo? Puedo enseñarlo a partir de 2 metodologías, 3 metodologías, ¿sí? Aparecen las situaciones problemáticas, los estudios de caso. En el diseño curricular de secundaria aparece también trabajar por proyectos, ¿sí?, o trabajar por pequeños proyectos de investigación, ¿sí?, principalmente de 6º año. Pero básicamente la metodología que me va a ayudar a mí a insertarme dentro de la geografía cultural son los estudios de caso, ¿sí? Hay diferentes visiones sobre el estudio de caso. Una es la que recién le decía, bajo la escala y trabajo desde lo particular a lo general. Pero también puedo pensar en otro tipo de estudios de caso, que tiene que ver en pensar cualquier problemática o cualquier tema de geografía desde una historia de vida, una narración, ¿sí? Entonces, las historias de vida
eso tan particular son los que me van a dar fuerza para poder explicar otras temáticas. Es decir, voy desde lo más particular, que podría ser una historia de vida, a poder generalizar el conocimiento de geografía. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Entonces fíjense, no hice solamente un recorte de escala, sino lo que hice es pensar en una historia de vida, ¿sí? O en una narración para que me sirva como eje principal para poder pensar desde la geografía cultural. ¿Sí? Ejemplo, porque yo también estoy trabajando en portuarios. Por ejemplo, para que se den una idea, trabajar con un artículo de diario que es en la producción de café en Colombia, en ciertos lugares donde los aborígenes producían coca. Entonces, a través de organizaciones no gubernamentales del comercio justo, tratar de cambiar las plantaciones de coca por las de grano de café, que sería algo legal y propiciado a través de lo que es el comercio justo. Y a partir de ahí se empieza a disparar todo lo que es el mercado, bueno, el comercio internacional a nivel mundial, el comercio justo, las desigualdades en el comercio, estas políticas de dumping, ¿no? De subsidios en algunos países que son protegidos. Pero, o sea, de una narración de algo micro, como dice la profesora, pasar a un abordaje a nivel de comercio internacional, ¿no? Empezar con algo micro, que no es solamente un estudio del caso de bajar escala, sino de ver cómo es el estilo de vida de esas personas que se dedicaban por una necesidad a plantar coca, pasar a plantar granos de café, que es algo legal, dentro de lo legal, ¿no es cierto? Que es justamente un producto propio de Colombia, ¿no? ¿Se entiende la discusión? ¿Quieren preguntar algo, chicos? Porque los veo muy... ¿Quieren preguntar algo? Proceda. ¿No? A mí me interesó lo del shop. O sea, ¿cómo estudias? ¿Cómo se, No lo sé. trabaja eso? Todo el shopping. Y ahí nos lleva todo. Claro, en realidad... Cultural dentro del No, shop. en realidad lo que se piensa básicamente es cómo, claro, a ver, vos me podés explicar, digamos, de diferentes áreas. Lo que se complica es pensarlo desde la geografía cultural específicamente, ¿sí? A ver, vos podés explicar los cambios espaciales o los cambios territoriales que se dan, digamos, en el espacio, vaya la redundancia, a partir de la creación, no sé, de shopping, de barrios cerrados, ¿no? ¿Cómo se llaman los otros? No, los barrios cerrados. Los country, gracias. Entonces, uno puede explicar, ¿sí? Básicamente, a ver, nunca hay que olvidarse el espacio. Somos profesores de geografía, ¿sí? Es decir, lo que yo tengo que explicar, independientemente de la temática que aborde, es esto, el espacio, es decir, los cambios espaciales. Entonces, yo puedo estudiar los cambios espaciales a partir de la geografía cultural, pero en realidad lo que tengo que explicar es esto, el espacio, ¿sí? Cómo cambió, cómo se transformó el espacio. Entonces, por ahí, si yo lo abordo desde ahí, básicamente puedo ingresar y pensar cómo los shopping cambiaron, ¿sí? El espacio en los diferentes lugares del mundo. Ahora, si yo lo tengo que abordar desde la geografía cultural, lo que voy a tener que ver, estudiar por ahí dentro del shopping, que yo nunca lo hice, lo digo a ver en función de la teoría, ¿sí? Lo que voy a tener que abordar es cuáles son las relaciones que se dan entre el shopping, qué tipo de culturas aparecen en el shopping, ¿sí? Por ejemplo, o sea, las relaciones sociales, las relaciones interculturales, digamos, y cómo afecta esto al espacio, ¿se entiende? O sea, lo que voy es más a estudiar todo lo que tiene que ver con la subjetividad, digamos, con las experiencias culturales que hay dentro de los shopping, ¿sí? Porque vos cuando entras a un shopping no entras solamente un argentino, ¿sí? Es decir, hay, digamos, una conjugación de culturas y una conjugación de interrelaciones. Eso teóricamente es lo que estudia la geografía cultural. Ahora, el cómo, chicos, lo como para... Claro, No, yo creo quería que podés integrar eso. contrastar esa concepción del no lugar del Exacto. shopping con la mirada cultural. Claro. Porque, digamos, uno cuando piensa desde la homogeneización del espacio, básicamente uno piensa en la globalización, ¿no? Es decir, bueno, los espacios globales se interrelacionan, digamos, ahora no, yo tengo que explicar desde lo micro, ¿sí? Explicar de esas interrelaciones subjetivas que salen en un determinado espacio. Pobre.
Y no, es difícil. Es todo un desafío, ¿verdad? Es todo un Pero desafío. ¿sabes por qué? Porque yo digo, yo soy profesora de geografía, yo tengo que trabajar el espacio, a mí me interesa el espacio, pero cuando aplico el concepto de cultura, digo, ¿de qué me agarro? Porque sí, en el shopping ocurre un cambio del espacio, se empieza a abrir más. Sí, no en el shopping en sí, sino En el todo lo que área, está. en el área, en el área. Claro. Yo lo que veo es que viene gente de muchos otros lugares súper alejados. En el caso de Avellaneda viene gente de Moreno. A veces yo me encuentro con gente de Norteamérica, vienen yanquis también acá. Eso brasileños. tiene que ver con Bueno, la eso es ok, ahí yo lo abordo, ahí lo entendí. Sí. ¿Qué relaciones trabajo en Los el chicos aula? van a trabajar, ¿dónde está Débora? Los chicos van a trabajar, bueno, ¿qué investigaron ellos? Que tiene que ver, o eso después lo van a explicar los chicos, el cómo lo van a explicar los chicos, ¿sí? O sea que la profesora estudió solamente la teoría, el cómo no. Claro, Los chicos después se ayudan. es difícil a veces bajar la Sí, teoría, ¿no muy es cierto? difícil. Pensar la teoría. Pero vos fíjate que el espacio del shopping, como decíamos que era un no lugar, hay que pensarlo como producto también de la globalización. Entonces, las escalas empiezan también a subirlas, ¿no es cierto? Y ves que los shopping se dan de la misma manera en diferentes partes del mundo, que se vuelven a repetir. Fíjate las marcas que hay dentro del shopping, que también son marcas mundiales. Fíjate dónde se consume más, las colas, dónde están más ubicadas. Vas a encontrar que McDonald's siempre está lleno y que otros por ahí no te ofrecen. Eso tiene que ver con la publicidad, con la empresa transnacional, ¿sí? Que si vas a pedir una Coca-Cola la podés pedir acá, como la podés pedir en cualquier shopping Si del querés, mundo. no lo pienses como cambios culturales, empezá pensando en cambios sociales. Claro. ¿No? Porque en realidad, básicamente la geografía cultural lo que intenta es el reconocimiento del otro, o sea, el reconocimiento de otras culturas, ¿sí? Cómo se relacionan esas culturas, y básicamente la desigualdad social. Entonces, si vos lo abordás desde la desigualdad social, por ahí lo vas a poder, digamos, te va a resultar más fácil, ¿sí? Hay que hacer recortes. eso. Claro, Nosotros obviamente. habíamos visto hace poquito que también tocamos el tema de shopping, que también los shopping se planifican y se arman en función de donde el espacio, en el lugar donde se van a poner. Entonces se piensan shopping de un determinado nivel en un lugar y otros entonces bueno, se arma esta estructura en función del lugar donde se va a establecer el shopping. En algunos shopping hay marcas internacionales puestas a la entrada y en otros no existen, no vienen estas marcas porque ponerse en ese lugar le baja el prestigio. Claro. Bueno, En función del nivel social. Claro, en función del nivel Claro, social, como el se nivel va a social, hacer, la diferencia social. y cómo lo arman y cómo lo articulan. Está bien lo que dijo, no Hay es que que no traer toda una carga consuman, cultural. sino que les baja el prestigio. Sino que les baja el prestigio. Claro, ¿sí? Claro, establecerse en un lugar, en un shopping que por ahí, bueno, va a acceder a gente más popular, digamos. Y otras cosas que habíamos visto también cuando, creo que no me acuerdo si fue el año pasado, creo que lo vimos con esto. Para trabajar el tema del shopping y las relaciones, era de pensar en un shopping que vos hay, es un microespacio, que vas a encontrar, no sé cuánta gente puede ir a un shopping, 1000 personas, por ejemplo, en un día, y que no se conocen entre sí, que no tienen relación entre sí, salvo que de la casualidad que se conozcan. Y en cambio, por ahí vas a ir a un lugar más chico, a una comunidad, donde toda la comunidad tiene 1000 personas y donde toda la comunidad se conoce, cómo se articula esa relación en la comunidad y cómo se articula esa relación de esas 1000 personas en un shopping. Un Sí, análisis se puede comparativo. abordar de un montón. Por eso Vieron que algo les queda a lo que nosotros. Es más, Yo no sé si no lo hicimos con esa parte. no. Le quedó más fácil la profesora. Claro, pero está muy bueno lo que pueden abarcar, porque se puede abarcar de diferentes partes. Y justamente lo que están diciendo las chicas es muy difícil de poder entender desde lo que es la geografía tradicional. Claro. Y eso es lo que por ahí uno no le cuesta. A ver, ustedes piensen que todo es la práctica. Ustedes van a ser docentes, es la práctica, la experiencia, digamos, y empezar a hacer este tipo de estudios también tiene que ver con la práctica. O sea, si no lo intento, nunca lo voy a poder hacer, ¿sí? Ustedes cuando vayan a dar clase, lamentablemente, perdonen lo que voy a decir, usamos como caballito de India a nuestros alumnos. Es decir, ¿cómo sé yo si ese grupo le va a resultar bien trabajar con un estudio de caso, trabajar con una situación problemática o trabajar desde la subjetividad si no lo pongo en práctica?
¿sí? Menos que cuando uno dice, bueno, voy a preparar una situación problemática, voy con toda mi mejor planificación y me sale un desastre todo. Pero tiene que ver, es decir, el grupo también, ¿no? Es decir, no es solamente lo que pongo yo como docente. Entonces, esto, digamos, también es practicarlo, ¿sí? Perdón, y que cada grupo responde distinto, porque tiene una carga cultural diferente. Claro, exactamente. Y a pocas cuadras quizás, ¿eh? Bueno, ahí se quedamos con el shopping, ¿no? Nos quedamos con el shopping acá, nos quedamos enganchados con el shopping. Pero en realidad también hay otros escenarios culturales, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el análisis cultural de los viajes, los viajeros, ¿sí? Los mapas y otras representaciones culturales, ¿sí? ¿Se acuerdan que, vamos a poner el ejemplo de mapas de donde me puedo explayar un poco mejor? ¿Se acuerdan que tradicionalmente los mapas nosotros los utilizábamos para localizar o ubicar? ¿Sí? Es decir, si por ahí yo me acuerdo de mi clase de geografía, era, pasabas al frente, y un mapa pizarra, no en blanco, y te decía, a ver, ¿qué país es este? ¿Cuál es la capital? ¿Sí? Entonces, tradicionalmente el mapa desde el punto de vista positivista, ¿sí? Básicamente era ubicar o localizar. Hoy en realidad cuando yo hablo que puedo hacer o puedo trabajar con los mapas, diríamos desde la geografía cultural, estoy pensando que un mapa, esta idea de la imagen también, ¿no? Que el mapa me habla, ¿sí? Que el mapa me da otros elementos de análisis que no es simplemente la ubicación o la localización. Yo con un mapa puedo poner en juego todos los procesos cognitivos, ¿sí? Puede ser describir, analizar, explicar, fundamentar, argumentar, me estoy olvidando un montón, relacionar, comparar, etc. ¿Sí? Entonces el mapa no solamente me sirve para ubicar o para localizar, sino también el mapa me sirve como un texto. Es decir, yo puedo leer el mapa como si fuera un texto, ¿sí? Y esta idea del mapa, desde lo cultural, implica pensar en el mapa como una herramienta importante, obviamente para la geografía, pero también en esta idea de que cada uno de nosotros, cuando observa un mapa, entra la subjetividad nuestra y también la subjetividad en cuanto a nuestras propias experiencias en relación, ¿sí? Por ejemplo, si yo a ustedes, uno de los mapas que más utilizan, por ejemplo, dentro de esta visión, es los mapas mentales. Si yo a cada uno de ustedes les hago hacer un mapa mental sobre, no sé, la República Argentina, cada uno de nosotros va a resaltar en ese mapa mental diferentes elementos que tienen que ver justamente con nuestras propias experiencias y subjetividades, nuestros propios rasgos culturales, ¿sí? En relación a eso. ¿Se entiende? Entonces fíjense que acá entra mucho la subjetividad. Entonces, ¿por qué nos cuesta esto? Porque, o sea, hacer ese pasaje de esa geografía netamente física por ahí para nosotros, que es donde más recibimos hacer ese pasaje a pensar en una geografía no desde la objetividad, sino pensar en una geografía desde la subjetividad, ¿sí? Entonces, si yo fui, a ver, no es lo mismo que yo lea sobre Japón, que yo haber ido a Japón, voy a tener otro tipo de experiencia y otro tipo de subjetividad, ¿sí? Entonces, eso hace también a la creación de esa cultura diferente. Perdón, ¿puedo hablar? Sí. Yo me defiendo por bocadillo, si no te molesta. ¿No? No, pero nosotros hicimos experiencias con esto que tiene que ver con la geografía cultural y de lo que es un mito, esto de lo visual, porque lo hicimos con gente no vidente. Sí. Entonces, la captación del espacio de la experiencia no vidente, sino que era una experiencia hecha con gente que podía ver, pero que en realidad le tapábamos los ojos y que veían y percibían otro espacio diferente al que puede ver. Entonces, esto de la geografía cultural tiene que ver también con el espacio de las discapacidades, ¿sí? Que, por ejemplo, el que no veía, cuando lo iba a reflejar en un papel, el que no veía, obviamente porque tenía los ojos tapados, tenía sensaciones diferentes al que veía y era el acompañante, ¿sí? Entonces podía percibir otro espacio diferente, que después lo reflejó de manera diferente. Podía percibir olores, podía percibir el peligro de otra manera, podía percibir diferentes cosas, ¿sí? Entonces, a esos grupos diferentes la geografía también le llegó, como también no solamente la geografía de los grupos de discapacidades, sino también, por ejemplo, los grupos homosexuales, ¿sí? Entonces, digo esto como otro ejemplo, o sea, ¿se acuerdan? No sé si están los grupos acá, en uno de los libros, en uno de los no sé si eran los docentes de la geografía, no me acuerdo ahora específicamente el libro, había una parte que decía la geografía sexual. Y todos fueron
rápidamente a ver qué decía ese texto, ¿no? Esa la aprendieron rápido, fueron rápidamente a ver qué decía ese texto, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, la idea de las nuevas visiones de la geografía, ¿sí? Tiene que ver, o sea, los cambios culturales que se van dando a nivel regional, a nivel mundial también, ¿no? Bueno, fíjense que también hay una revalorización, así decíamos, como una revalorización de las narraciones, ¿sí? De la literatura, de las narraciones espaciales. Esto ¿te acuerdas del libro de la Patagonia, por ejemplo? Sí. ¿No? Digamos, es una narración espacial, ¿no? Digamos, uno de los libros que se utilizó para el ingreso, ¿sí? Era una narración sobre un viaje que habían hecho a Patagonia, ¿sí? Y esa narración a nosotros nos sirvió para poder pensar actividades, para poder pensar, pero tiene que ver también con nuestra propia subjetividad, lo que nos íbamos imaginando nosotros en relación a ese viaje que se había hecho a Patagonia, ¿sí? Por ahí de estampas bostonianas ellos me parece que lo llevan. Nosotros mismos también. Bueno, entonces fíjense que empiezan a aparecer conceptos o palabras claves, ¿sí? Como diferencia cultural. Cuando uno habla de la geografía cultural, básicamente lo que tengo que reflejar es poder empezar a pensar en estas diferencias culturales, ¿sí? A nivel netamente local. La idea de subjetividad, identidad, consideración del otro y otros espacios, ¿sí? A ver, voy a poner un ejemplo con esto porque me parece como que queda muy, ¿no? Por allá arriba. Si yo voy al aula y vengo como profesor y digo, bueno, hoy vamos a ver población, a usted no le genera absolutamente nada. La profesora se va a poner a explicar de población, te tiro con unas ticitas, ¿no? Ahora, si yo les planteo, no sé, ¿qué es para ustedes las migraciones? Para mí, lo primero que me voy a imaginar, ¿sí? Esto tiene que ver con la subjetividad. Lo primero que yo me voy a imaginar es cuando mi abuelo vino, ¿sí? De Italia a trabajar a Argentina. Estoy pensando en las migraciones internacionales. A lo mejor tengo un alumno paraguayo, boliviano, ¿sí? Que está pensando también, su padre vino a trabajar a Argentina. Y ahí estoy pensando en las migraciones limítrofes. A lo mejor también tengo un alumno que es hijo de algún agricultor y ¿sí? Que va por toda Argentina levantando la cosecha, está pensando en las migraciones golondrinas. Fíjense que una pregunta puede disparar diferentes subjetividades, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta a la hora de pensar en el otro. Si yo voy y le digo, las migraciones son los desplazamientos, ¿sí? De población de un lugar a otro, ya está, le corté todo. O sea, ahí le di la definición. Lo que yo tengo que hacer es construir la definición de migraciones en función de esos conocimientos previos y esa subjetividad que ellos tienen, ¿sí? Entonces, ahí estoy pensando en el otro, estoy pensando en este concepto de interculturalidad, estoy pensando en la subjetividad que tiene el otro, en las experiencias que tiene el otro, ¿sí? Estas son la base para poder pensar una geografía mucho más local, una geografía mucho más en esta diferenciación cultural, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces fíjense que aparecen otros métodos, ¿no? Para poder, entonces aparecen los métodos, qué sé yo, las entrevistas, las historias de vida, ¿sí? Cuando hablábamos de los estudios de caso, ¿sí? Otros métodos de análisis cultural, ¿sí? Bueno, ahora le voy a dar paso a mis alumnos, ¿sí? Por un lado les agradezco a mis alumnos de tercero y a mis exalumnas, Sonia y Natalia, que Natalia no pudo venir, pero que en realidad Sonia va a explicar, ¿sí? Primero van a explicar los chicos de tercero, yo les había dicho que lo habíamos pensado en tres ejes. Por un lado, ¿qué es la geografía cultural desde el punto de vista teórico? Después, ¿qué investigamos y cómo investigamos desde la geografía cultural? Y el último eje sería cómo podríamos enseñar desde la geografía cultural, ¿sí? Así que no sé quién iban a empezar. Débora, ¿dónde está Débora? ¿Vas a empezar tu grupo? Vale. Pongo la presentación. No, primero vamos a hacer una presentación más que nada de la gente. Ah, bueno. Vení, Débora, vení. Después cuando necesiten estarán hablando, ¿sí?
abordar es la influencia japonesa, surcoreana y china en Argentina, ¿no? Bueno, lo que vamos a plantear en esta investigación que realizamos es cómo influyen estas tres culturas en nuestro país, ¿no? Y el objetivo que tenemos con esto es explicar la influencia del manga, el anime y el hallyu en los jóvenes argentinos, ¿no? Que para quienes no sepan, el manga vendría a ser como el cómic coreano japonés, el anime, los denominados dibujitos también japoneses, que eso se ve mucho en lo que es la televisión, sería Ben 10, Pokémon, que empezaron en los 70 y que en Latinoamérica se popularizó con Mazinger Z. Después, el hallyu encontramos los doramas, que son las telenovelas, que por lo general son de Corea, pero también están las de Japón, China y Taiwán. Y el K-pop, que sería la música coreana, que después en el video aparece también. Bueno, fíjense las temáticas que ella está diciendo. Jamás se nos hubieran ocurrido a nosotros, como profesores de geografía, de una estructura positivista, pensar en estas temáticas que se iba a abordar desde la geografía, ¿no? Entonces, bueno, fíjense cómo en realidad empieza a cambiar la geografía desde este estudio netamente cultural, ¿sí? Relacionar, sí, más o menos. Y bueno, esto de los alumnos se ven con las carpetas, las carátulas, los pines que están en la ropa, en las mochilas. Que toman el aspecto, ¿no? Como que se Sí, cortan el pelo. pueden cortarse el pelo o si no, teñírselo también. O usar el vocabulario. Ponerse, sí, también. Se disfrazan. Sí, Los dos no se disfrazan, son dos. Ah, bueno, pero Sí, Para nosotros Me hubiera gustado venir con una peluca para que más o menos vean, pero bueno, pero no pude. no quedaba, ¿no? No quedaba, si Yo no no lo se iban a mataba. acelerar tacho. Pero bueno, más que nada con lo que estaban hablando de lo que era shopping, yo tuve la oportunidad de ir a hacer trabajo de campo para la investigación que estamos haciendo a un evento de anime. Y bueno, lo que yo pude ver es que, por ejemplo, había un negocio que vendían comida típica japonesa. Y los chicos compraban y entonces como que había un intercambio cultural. Y bueno, más que nada ese concepto que ahora quiero comenzar a explicar, que es la interculturalidad. Que es, primeramente, vamos a definir qué es cultura. A ver, ¿qué es cultura? Se queda todo bueno. Es el conjunto de creencias, valores, tradiciones que tiene una comunidad determinada, que es compartida por una comunidad. Entonces, partiendo de ese concepto, interculturalidad es la integración de diferentes culturas. Y yo en el evento pude ver cómo, por ejemplo, había empanadas y había también chicos que eran japoneses, pero que la familia se radicó acá, y son argentinos también. Y estaban comiendo empanadas y los argentinos estaban comiendo comida japonesa. Y se veía tranquila, se veía ese intercambio cultural y era... La verdad que fue una experiencia enriquecedora para la investigación. Y bueno, ahora el video que vamos a ver es más que nada un resumen de lo que hemos estado hablando de la influencia japonesa y surcoreana en los jóvenes argentinos. Así que bueno, espero que lo disfruten. Los blancos son los que le gustan el manga y el anime. Bueno, los que me dicen que toda cultura sí tenga conexión con el manga y el anime. Y acá podemos ver fotos de las convenciones, de eventos más que nada, y lo que se hace. Los jóvenes argentinos, Sí, así. Y ahí se
Muchos de los jóvenes que asisten exhiben en clases de personajes favoritos, ya sea manga, anime, videojuegos o cómics. Todavía no, profe, pero ahora vamos a bailar todo. ¿Iban a pensar que era geografía? Fíjense que ahí se ve la influencia, pero también genera cambios espaciales. ¿Sí? Nos tocó tratar es las transformaciones espaciales como culturales dentro de lo que es el barrio chino ubicado en la región de Belgrano a fines del siglo XX y a comienzos de lo que es el siglo XXI. Básicamente lo que quisimos tratar con este trabajo es de explicar el contexto multicultural que se da entre la cultura china y la cultura argentina en lo que es el barrio chino de Belgrano. Y bueno, abarcamos justamente esta investigación con un marco teórico donde comprendimos fenómenos que tienen un carácter contemporáneo como lo es la multiculturalidad y el multiculturalismo. Que bueno, a diferencia de lo que es la interculturalidad, acá no es que hay una integración de ambas culturas, sino que es un respeto mutuo, más que nada. Y bueno, los objetivos que nos planteamos con la investigación fueron analizar lo que serían los cambios estructurales, sociales y espaciales del barrio chino y analizar los motivos del porqué de este resguardo cultural, ¿no? Y bueno. Y lo que fuimos observando a medida que hicimos la investigación fue que a pesar de que los integrantes del barrio chino
se encuentran en una cultura totalmente diferente, igual siguen conservando sus costumbres, tanto la gastronomía, la religión, y lo que tratan de hacer es integrar a las nuevas generaciones, filiarlos a través de escuelas que están dentro del barrio chino, donde se les enseñan la cultura, el idioma chino mandarín, como para que se siga manteniendo siempre la cultura. Sí hay un respeto con los argentinos hacia la cultura de ellos, pero tratan de mantener siempre la cultura. Y bueno, otra cosa que también rescatamos en la investigación fue una apertura económica, ¿no? Claro, la transformación, como fue transformándose todo eso, ¿no? Digamos, el espacio, tomar ese espacio, ¿no? Transformándolo, pero básicamente lo de ello es lo económico, ¿no? El comercio y cómo se fue expandiendo a su vez. Y también, bueno, lo que es la Argentina, introduciéndose también en esa cultura, digamos, ¿no? Y como mis compañeros dijeron, también el respeto. Era una relación comercial, básicamente. Básicamente Comercial, gastronómica y turística. Claro. Hacen las fiestas, siempre se ve en la tele que hacen las fiestas de Año Nuevo, del horóscopo chino. Es más turístico. Muy bien, chicos. Excelente. O sea, fíjense cómo la temática se aborda desde la geografía cultural, ¿sí? La temática que ellos están investigando, ¿sí? Cualquiera de los dos se aborda desde la geografía cultural. ¿Sí? Dice que acá eligieron, ¿no?, el barrio chino en Belgrano, ¿no? O sea, cómo hay un microespacio ahí que están analizando, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, bueno, es empezar a acostumbrarnos a ciertos conceptos que están ligados a la geografía cultural, ¿sí? Bueno, ahora Sonia nos va a explicar. Decirle cuál es el videito. ¿Cuándo queda? Ah, sí. Ese. Entre todo. Todo se llama geografía cultural, por eso se Mariana. No lo gastamos mucho en el nombre. Todos se llaman geografía cultural. Bueno, buenos días. Con mi compañera Natalia, que no pudo venir porque está trabajando, bueno, el año pasado habíamos realizado un trabajo sobre movimientos sociales, primeramente de tercer año con la profesora a nivel regional, que eran los movimientos sociales en Brasil, y después cuarto año lo llevamos a, digamos, una escala local, como dice la profesora, que ahora es lo que básicamente trata también la geografía cultural. Entonces, bueno, a partir de, ahora lo voy a explicar más o menos cómo fue el trabajo, y a partir, bueno, del diseño curricular de cuarto, a ver si con este se pasa, ¿no? Sí. No, esta era la primera. Anda atrás. Bueno, a partir del diseño curricular de cuarto seleccionamos temas, ¿no es cierto?, o sea, del ciclo superior de la escuela secundaria, que responden a la geografía cultural. Y de la unidad 1 seleccionamos los países centrales y periféricos, la desigualdad de los espacios de la pobreza en el mundo desarrollado y los espacios de riqueza en los países periféricos. De la unidad 2 seleccionamos el recurso agua, el acceso al agua potable y los servicios sanitarios como un derecho fundamental del ser humano. De la unidad 3, el envejecimiento de algunos países europeos, la comparación con otros países, que se está dando mucho. Y por último, en la unidad 4, lo que seleccionamos fueron los nuevos movimientos sociales, los movimientos sociales ambientales urbanos y la protesta social y el derecho a la ciudad. Bueno, y a partir de esto, de esta temática, bueno, elaboramos lo que sería cómo poder llevarlo al aula, ¿no? Entonces, buscamos, la propuesta para el aula era 2 estudios de caso, dividir por ahí un grupo, en 2 grandes grupos, a los alumnos, y a unos entregarles información o complementar la información de los movimientos sociales en Mocase. O sea, Mocase es un movimiento social campesino en la provincia de Santiago del Estero, y el movimiento social Carlos Almirón, que lo trabajamos
en cuarto año, que es de acá de Villa Mónica, ¿sí? Bueno, acá más o menos les voy a mostrar. Ahí está un movimiento y ahí está el otro. ¿Cómo les podría explicar? Bueno, el movimiento social de Carlos Almirón a nosotros nos llenamos, digamos, de admiración, porque uno por lo general cuando habla de movimiento social tiene ese concepto erróneo por ahí de piquetero. Entonces, digamos, tratamos de nuestra investigación tratar de corroborar si era ese concepto verdadero o si era erróneo. Bueno, es erróneo para nosotros en este movimiento social porque ellos es una agrupación que está conformada por lo que se llama el FON, que es un frente de organizaciones para la lucha. O sea que ellos luchan a través, si bien el Estado en un momento entre el 2001 y el 2013, la crisis que hubo del gobierno, hubo mucho desempleo, ellos lo que trataron a partir de este movimiento, que se ha expandido también con La Matanza, está en Quilmes, está en Lugano, en San Fernando, llegaron a Chaco, Misiones es el último que han formado este movimiento, que ellos luchan a través de, no de realizar piquete, eso sería en los últimos de los casos, sino que van a empresas a solicitar lo que el Estado por ahí no les puede brindar. Igualmente el Estado fueron también, que lograron 100 puestos de trabajo en las nuevas cooperativas que le dicen. Entonces ellos a través de la lucha en grupo consiguieron tener una bloquera, o sea que construyen sus propias viviendas a través de los bloques, los venden también, tienen un establecimiento, digamos, que se llama el Escaramujo, que es un comedor para niños carenciados y también para los niños del mismo movimiento que los padres trabajan. En ese mismo establecimiento hay una escuela de fines y también hay una ayuda para la mujer golpeada, para violencia de género. También hay un taller de costura que se ve medio borroso allá al costadito, que abajo se ve que están cosiendo. Tienen un taller de costura, también tienen una panadería, tienen otras cosas más que han conseguido a través, digamos, de la lucha de ir a pedir a empresas, entregar mercadería. Entonces, nosotros lo que corroboramos con este trabajo que hicimos con mi compañera, que por ahí el concepto de piquetero está mal utilizado, porque ellos en realidad, en el último de los casos, es lo que recurren al Estado. Y bueno, y con el movimiento Mocase es también un movimiento social que es, como les dije recientemente, es de campesinos en Santiago del Estero. Ellos reclaman la tierra, ¿sí?, la posesión de la tierra y también bienestar en cuanto al trabajo, ¿sí? Está formado también por cooperativas de campesinos, ¿sí? Y bueno, se creó en 1990, pero se hizo conocido a partir de 1998, cuando determinadas empresas deciden tomar estos terrenos donde viven la Simón, me parece que es en la ciudad chiquita, o sea, estas empresas querían tomar los terrenos. Entonces este movimiento, agrupado, como ya les dije, varias organizaciones locales, acuden a la ayuda de esta ciudad, la Simón. Entonces, de ahí, a partir de ahí se hacen conocidos y bueno, se han hecho, digamos, se han unido a ellos campesinos también de Córdoba, de Santa Fe, de aquí del Parque Pereira y La Ola, y también campesinos agricultores familiares de acá de Florencio Varela. O sea, como vemos, son dos movimientos sociales que, si bien en algunas cosas tienen coincidencias, en otras por ahí difieren en cuanto al pedido que hacen al Estado, ¿no es cierto? Y bueno, la propuesta de nosotros para una clase sería, antes que nada, analizar por ahí con un texto, también con la ubicación de cada grupo, cada movimiento social, digamos,
la ubicación con un mapa, dónde se encuentra, y a través de un texto, decíamos con mi compañera, primeramente analizar el concepto de movimiento social. ¿Qué es un movimiento social? Movimiento y qué es social. Eso sería un inicio en una clase, porque por ahí hay diferentes autores que lo analizan de distinta manera lo que es un movimiento social. Unos dicen que es un lazo. Voy a aclarar algo, ¿no? En realidad el concepto de movimiento social no se da específicamente dentro de la geografía cultural, ¿sí? Lo que pasa es que ellos lo que hicieron fue pensar en función de las investigaciones que ya se habían hecho, digamos, los años anteriores, ¿sí? Pensar alguna temática, cómo llevarla a la vida. En realidad el concepto de movimiento social se asocia más, ¿sí? A las teorías radicales o a las teorías críticas o radicales, ¿sí? Digamos, todos los movimientos sociales surgen, digamos, a partir de la mayoría de los movimientos sociales se dan entre la década del 70 y la década del 90, ¿sí? Muchos de esos movimientos sociales, que hoy obviamente en la actualidad tenemos grandes movimientos sociales, pero no es un concepto específico de la geografía cultural, sino que según cómo lo aborde, ¿sí? Según cómo lo aborde y qué estudio haga de ese movimiento social, yo voy a poder insertarlo dentro de la geografía cultural o dentro de la línea de la geografía radical. ¿Se entiende? O sea, fíjense cómo jugamos en esto de qué línea teórica voy a abordar, ¿sí? Fíjense que a lo mejor un concepto lo puedo abordar desde la geografía cultural o lo puedo abordar desde las geografías críticas o radicales, y que muchas veces en ese abordaje pierdo la línea, ¿sí? O sea, voy a hacer, de alguna manera voy a tener en cuenta varios conceptos que no hace falta que estén insertos dentro de una línea específicamente, ¿sí? Entonces, a ver, una cosa es estudiar el movimiento social y cómo los movimientos sociales como consecuencia de los procesos de globalización, del proceso de globalización a nivel mundial, digamos, y esa consecuencia, cómo se imbrica, digamos, a nivel mundial la aparición de diferentes movimientos sociales, ahí estoy inserto en una línea. Ahora, si yo voy a estudiar ese movimiento social en particular y ver cómo se articula, digamos, con los diferentes espacios, con los lugares, ¿sí? Las relaciones sociales que se establecen en ese movimiento social, ahí yo puedo empezar a pensar en ese movimiento social dentro de la geografía cultural, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, en esto de ir y volver, muchas veces perdemos esa línea, ¿sí?